Bienvenida, iglesia, esta mañana vamos a alabar a nuestro Padre. ¿Cuántos están alegres de estar esta mañana aquí en la casa de Dios? Vamos a declarar de su amor, de su perfecto amor. Mi corazón es tu hogar, me amaste aunque no te busqué, cuando te ignoraba, tu amor me buscaba. Probado ya de tu amor, nada más me puede saciar. Soy tuyo, mi Cristo, totalmente tuyo. Tu amor en mi corazón se desborda. Cada día tu amor me conquista. Tu perfecto amor me lleva hasta el cielo. Tú me guiarás, todo es más claro. Y en ti la vida es mejor, yo mejor en ti. Es donde yo quiero estar, en tu perfecto amor. Vamos con las palmas acá. No importa que pueda pasar, mis ojos en ti fijaré. Soy tuyo, mi Cristo, y en ti confío. Tu amor en mi corazón se desborda. Cada día tu amor me conquista. Tu perfecto amor me lleva hasta el cielo. Declararé, tú me guiarás, todo es más claro. Y en ti la vida es mejor. En ti es donde yo quiero estar. Tu amor en mi corazón te lo entrego. Haz mi hogar en mi corazón, bienvenido. Tú eres bienvenido a nuestros corazones, Señor, y tu perfecto amor lo declaramos. Tu perfecto amor me lleva hasta el cielo. Tú me guiarás, todo es más claro. En ti la vida es mejor. En ti es donde yo quiero estar, en tu perfecto amor. Gracias, Padre. Tu amor está en este lugar y así lo creemos, Señor. Y tú hablas sobre nosotros, tú dices cosas sobre nosotros y vamos a declarar eso esta mañana. Vamos con las palmas acá. Dices de mí que soy tu hijo amado. Dices de mi fragancia soy del cielo. Dices de mí que soy tu gran tesoro. Dices de mí que soy tu amigo fiel. Que santo soy, Señor, en tu mirada, porque soy fiel y tú me
los tesoros de tu boca. Yo tengo identidad, no me falta nada, en ti está mi realidad. Al tomarte de la mano, tú eres mi eternidad, no me falta nada. Dices de mí que estoy unido al cielo y que jamás nada podrá separarme. Dices que siempre estarás conmigo. Vamos, dilo. Tú eres todo, todo lo que necesito. Y que santo soy, Señor, en tu mirada, porque soy fiel y tú me amas. Tu voz es vida en el desierto, los tesoros de tu boca. Yo tengo identidad, no me falta nada, en ti está mi realidad. Al tomarte de la mano, tú eres mi eternidad, no me falta nada. No me falta nada. Porque santo soy, Señor, en tu mirada, porque soy fiel y tú me amas. Tu voz es vida en el desierto, los tesoros de tu boca. Yo tengo identidad, no me falta nada, en ti está mi realidad. Al tomarte de la mano, tú eres mi eternidad, no me falta nada. Y eres mi tesoro, sé que tú me amas, no me falta nada. Eres mi tesoro, me pierdo en tu mirada, Jesús, no me falta nada. Vamos a darle ese fuerte aplauso a aquel que suple todas nuestras vidas. Vamos a darle gracias a Dios. Estoy hablando acerca de los secretos de la oración. Y hoy, de una manera un poco atrevida, y lo digo con mucho respeto, y ayer cuando decía, ¿yo por qué estoy diciendo esto? Le dije, Jesús, perdóname porque es atrevido decir esto, pero por otro lado lo digo con mucho reverencia, porque voy a hablar acerca de los secretos de la vida de Jesús. ¿Y por qué le digo que un poco atrevido? Porque pues yo no viví con Jesús, yo no estuve en los momentos como Jesús oró. Pero lo que trato de hacer es pegarme y ceñirme a la palabra, escudriñar la palabra. Yo le hago preguntas al Señor, así estudio la palabra, todo el tiempo hago preguntas. En la madrugada, en la noche, en la mañana, cuando me vengo en el carro, cuando me voy, como sea, estoy haciendo preguntas acerca de cosas que yo quiero preguntarle a Jesús. Y voy poco a poco escudriñando. Entonces hay ideas que ya tengo porque años de leer la Biblia. Y hay momentos donde yo le pregunto a Jesús, como lo que voy a leer al inicio, Jesús, quiero que me digas algo que yo no haya visto acerca de tu vida de oración. Señor, esta mañana te agradecemos por este tiempo, gracias por el amor, por la misericordia, por la bondad tuya, Señor. Te pedimos, Señor, que tú vengas y nos hables a todos los que estamos acá. Los que estamos acá necesitamos avanzar a un nivel de oración, que los que nunca han orado se produzca en ellos un deseo por orar, que los que han orado pero se han desanimado vuelvan a levantar su ánimo, que los que están estancados en la monotonía del cielo vengan tiempos de refrigerios, que aquellos, Señor, que están motivados a querer avanzar y llegar más lejos en su oración, mi oración por ellos es para que tu Espíritu les ayude, a todos nos ayude a avanzar en nuestra vida de oración.
Gracias por todas las personas que están también en casa conectadas. En el nombre de Jesús oramos para que el Espíritu Santo también vaya a sus casas, vaya a sus vidas, donde están, Señor. El Espíritu Santo hable, el Espíritu Santo ministre, Señor. El Espíritu Santo despierte el espíritu humano, Señor, que desea a Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer Lucas capítulo 11, versículo 1, y quiero que ustedes puedan conmigo leer esto. Y dice así, versículo 1. Dice, una vez Jesús estaba orando en cierto lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos se le acercó y que le dijo, Señor, enséñanos a orar así como Juan enseñó a sus discípulos. Cuando usted lee este versículo, pues obviamente hay una petición. Los discípulos hicieron 2 peticiones a Jesús. De todas las que le hicieron hubo 2 específicas. Una que les ayudara a aumentar su fe y la otra es enséñanos a orar. Pero hay algo que yo sé. Y es que uno le pide a alguien que le enseñe algo porque esa persona es motivante para la vida de uno. Y yo lo primero que logro leer en este versículo es que la vida de oración de Jesús era contagiosa. Porque cuando un discípulo escuchó cómo oraba Jesús y lo vio orar, acuérdese que esta gente creció en una cultura de oración, si usted no lo sabe. Lo que pasa es que hay un tema, y hago un paréntesis, cuando uno lee la Biblia, y es que uno lee la Biblia desde el concepto nuestro, occidental, donde posiblemente lo máximo que vimos fue a la abuela haciendo oraciones repetidas. Esta gente viene de otro ambiente donde la cultura de la oración es muy fuerte. Entonces esta gente había escuchado orar a mucha gente, maestros de la ley, líderes, fariseos, intérpretes, sacerdotes. Pero por primera vez ahora escucha a alguien diferente orar y la primera reacción del discípulo de Jesús fue, Señor, enséñanos a orar. Entonces lo que yo logro captar de este versículo es que la vida de oración de Jesús, ¿cómo era? Contagiosa al punto que las personas querían aprender cómo Él oraba y Él quería enseñarles, porque después de esto viene una de las mejores enseñanzas acerca de la oración. Lo segundo que yo quiero que mire, y esto me lo trajo a la mente el Señor directamente, los 2 siguientes versículos fue traídos por el Señor a mi mente, y es que yo quiero que usted piense lo que dice el libro de Juan, capítulo 11, porque Jesús tuvo 3 amigos personales. Fuera de los apóstoles, que fueron muy allegados, que fueron amigos y a la vez discípulos, Jesús tuvo 3 amigos únicos, según leo yo en la Biblia, que es Marta, María y Lázaro. Jesús se quedó en la casa de ellos varias veces, dice la Biblia, a dormir. Varias veces le cocinaron a él, sobre todo Marta. Parece que a Jesús le gustaba el sazón de Marta porque era una casa que se sentía bien. Yo creo, y cuando yo comienzo a escudriñar la palabra y a tratar de ver lo que uno puede contextualizar, es que en las casas donde uno se puede quedar a dormir, que no es su casa, y que quiere ir a comer a esa casa, es porque en ese lugar usted se siente cómodo. Se siente muy cómodo, se siente agradable, es un lugar donde le gusta estar, porque ahí se puede quedar. Yo creo que ahí es donde Jesús se podía quitar las sandalias y poder hablar con ellos. Al punto que dice la Biblia que se sentaban hasta la madrugada, da a entender la Biblia, y María estaba a los pies escuchando, y Lázaro también estaba ahí sentado escuchando, y Marta estaba desde la cocina escuchando la palabra mientras cocinaba. Así que ellos aprendieron mucho de quién era Jesús realmente, porque usted aprende mucho en el secreto con las personas. Realmente usted logra conocer las personas para bien o para mal, es cuando puede involucrarse con ellas. Y esta es la sensación que tenía Marta acerca de Jesús, y quiero que lea esto. Cuando Marta le hace un reclamo de una manera bien, pero a la vez como enérgico a Jesús, y le dice, Jesús, si tú tan solo hubieras estado en este lugar, ¿qué dice ella? Mi hermano no habría muerto, porque ella creía que Dios, si Jesús estuviera, se sanaba. Pero mire lo que dice ella, pero aún ahora yo sé que Dios te dará todo lo que pidas. La sensación que tenía Marta acerca de la vida de oración de Jesús es que todo lo que Jesús pedía, Dios se lo daba. Entonces usted puede ver a través de estos versículos cómo era el nivel de oración de Jesús. Y cuando yo miro esto, yo digo, pues ¿para qué comenzar a leer tantas cosas si hay que aprender es del que es, del maestro? Y el maestro es Jesús acerca de cómo uno ora. El éxito de Jesús es 100%, todo lo que oraba Dios se lo daba. Y yo digo, yo quisiera estar en ese punto, al punto de que usted ya no hace oraciones, que usted ya sabe que Dios no se las va a contestar.
O sea, usted en la medida que va caminando, usted ya no hace oraciones. Yo ya no hago unas oraciones que yo ya sé que Dios nunca las va a contestar. Entonces, ¿para qué las hago? Porque usted poco a poco va entendiendo y se va volviendo entendido de la voluntad de Dios. Al punto que no tiene que orar por algunas cosas que sabe que no se van a dar. Y Jesús tenía, según Marta, un récord de que todo lo que pidiera, Dios se lo daba. Y si usted sigue leyendo, ahora mire lo que dice Jesús acerca de su vida de oración. Versículo 41. Cuando está por levantar a Lázaro, un minuto antes había hecho una oración delante de todo el mundo y él dice lo siguiente: así que corrieron la piedra a un lado y entonces Jesús miró al cielo y dijo: Padre, gracias por haberme oído. Pero mire lo que dice el versículo siguiente, 42. Tú siempre, ¿qué dice ahí? Me oyes. Esa era la confianza que tenía Jesús al orar. Siempre tú me oyes. Y yo quisiera que todos tuviéramos ese tipo de confianza. Que poder decir: yo tengo la confianza y la certeza que tú siempre me oyes. Ahora, que Dios siempre lo oiga no quiere decir que siempre le da lo que pide. Que eso tiene que tener usted muy claro. El hecho de que Dios a usted lo oiga no quiere decir que siempre le va a dar lo que usted pide. De algo que Dios, en este tiempo de correcciones que Dios me ha hecho, yo algún día prediqué y lo dije, pero rápidamente Dios me lo corrigió, que la única oración, que Jesús tuvo un 99% de efectividad en sus oraciones, pero solamente hubo una oración que no tuvo respuesta. Y Dios rápidamente me corrigió porque después me dijo: el 100% de las oraciones de Jesús tuvo respuesta. Y al final del mensaje le voy a decir cuál fue la respuesta que yo vi en la Biblia de que Él tuvo el 100% de respuestas a sus oraciones. Por eso, si queremos aprender de oración, ¿de qué tenemos que aprender? Pues de Jesús. Porque todo lo que Él hablaba, todo lo que Él oraba, Dios lo escuchaba. Ahora, alguien puede pensar como yo pensé por mucho tiempo: bueno, pues es que era Dios en la tierra. Lo que nos enseña la Biblia es que tuvo que aprender como ser humano a orar, como hijo de Dios. Así que vamos otra vez al texto que hemos estado estudiando y quiero hablar esta mañana 3 secretos acerca, para completar 6, y si Dios quiere y otros días predicaré, o si no, ahí terminaré esta serie. Dice así, vamos a mirar Hebreos capítulo 5, el pasaje que hemos estado estudiando, con Juan 9, pero hoy estaremos solamente en Hebreos 5, del 7 al 8, y quiero explicar acerca de otros 3 secretos acerca de la vida de oración de Jesús, que creo que si comenzamos a traerlos a nuestras vidas, nuestras oraciones van a comenzar a energizarse y a cambiar y a entrar a una nueva dinámica. Así que dice así el versículo 7, mientras estuvo aquí en la tierra Jesús, ¿qué dice ahí? Ofreció oraciones, súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. ¿Y qué dice? Dios oyó sus oraciones. ¿Por causa de qué? De su gran reverencia. Lo explicamos hace 8 días. Uno de los secretos es el temor reverente. Dios no escucha a los pecadores, Dios escucha a aquellos que temen y que quieren hacer su voluntad. Es parte del secreto de la vida de oración de Jesús. Pero aquí quiero hablarle un punto más acerca que es muy importante, y es la palabra ofreció. Dice aquí la Biblia: Jesús ofreció oraciones, súplicas y lágrimas. Cuando uno lee el Antiguo Testamento, yo después de estudiar la Biblia globalmente, yo dije: ¿por qué quedó el Antiguo Testamento? Cuando nosotros no somos judíos, realmente. Hay gente que se cree judío, y eso a veces yo digo: yo no entiendo por qué la gente hoy quiere estudiar más de judío que de la Biblia cristiana. Si realmente el pueblo judío es para admirarlo, respetarlo, pero el pueblo judío es un modelo que Dios dejó de cómo Dios trata con sus pueblos, pero nosotros somos gentiles. Indudablemente somos gentiles, gentiles convertidos al cristianismo por medio de Jesucristo, porque esto no es una mega religión, simplemente somos seguidores de Cristo. Entonces, cuando usted lee el Antiguo Testamento, dice la Biblia que es la sombra de lo que es verdadero. ¿Qué es lo verdadero? Es Jesús. Jesús, en el Antiguo Testamento usted puede ver la sombra de todas las cosas, y en el Antiguo Testamento nos enseña una cosa para poder ver el Nuevo Testamento a la luz del Antiguo, y es esta: el privilegio más grande que tiene un cristiano se llama orar. Usted, cuando digo esto, alguien dirá: ¿y no es leer la Biblia? No, el privilegio más grande que tiene un cristiano, número 1, es orar. ¿Por qué es orar y no leer la Biblia? Cuando usted está leyendo la Biblia, Dios está comunicándole su verdad a usted. Pero si usted lee el Antiguo Testamento y en algunos casos se vuelve tedioso, como por ejemplo el libro de Levíticos, que habla de todo cómo hacía la gente para hablar con Dios.
Era todo un protocolo para poder hablar con Dios. Una vez por año, un sacerdote entraba a un lugar, era como una especie de lugar como esto, de por sí era así rectangular, que se divide en dos partes y afuera era la tercera parte. Y en esta parte de la cámara para acá, si puedo decir, una sola vez al año, una persona con un temor reverente, con un proceso de santificación, entraba para por primera vez bajar a la gloria de Dios y poder hablar así. De resto se presentaban de la cámara para allá solo los sacerdotes y todos nosotros, que éramos el pueblo donde nos tocaba, afuera. Ni siquiera podían entrar a los atrios. Había todo un protocolo para entrar a hablar con Dios. Quien comienza a romper el protocolo es David. Por eso David tiene una cosa muy determinante en el Antiguo Testamento. Porque David comienza a mostrarnos lo que va a venir en el Nuevo Testamento. Y es gente que comienza a hablar a Dios de una manera diferente, cara a cara. Entonces, ¿por qué es el privilegio más grande la oración? Porque es la oportunidad que nosotros podemos hablar con el Dios que hizo los cielos y la tierra. Nosotros lo tomamos a la ligera, pero la gente que nunca tuvo esta oportunidad, el problema que tiene la vida es que lo que se vuelve común usted lo puede banalizar. Pero no es tan común poder hablar con Dios, que usted se pueda sentar y pueda hablarle a una oración, pueda comunicarse con Dios y pueda expresarle un montón de cosas a Dios. Hay tres cosas que yo leo en Mateo 7, cuando Jesús comenzó a enseñar de la oración, y es esta, que cuando usted ora, usted no busca impresionar a Dios. Jesús dijo, no oren como los demás, que usan vanas palabrerías. Quiere decir que la meta nuestra no es impresionar a Dios. Por eso no tenemos que usar palabrerías. Después dice que la meta no es informar a Dios, porque Dios sabe todo lo que yo pido antes de lo que yo lo haga. Ya Dios sabe lo que yo necesito. Y lo tercero es que la oración no tiene como meta es imitar a Dios. Entonces, cuando yo leo todo esto, yo digo, es un privilegio hablar con Dios. Y no todo el mundo lo estamos disfrutando. Me incluyo porque a veces la oración comienza a ser tan monótona y tan tediosa que digo, estoy desperdiciando la oportunidad más grande que tiene el ser humano, y es tener la libertad a través de Jesucristo de hablarle todos los días al Dios que creó los cielos y la tierra. Y aquí Jesucristo viene y nos enseña una verdad poderosa. ¿Quién eran los que ofrecían en el pasado? Eran los sacerdotes. Los sacerdotes ofrecían incienso. Ellos tomaban algo que es parecido, que lo he visto en la religión católica, pero no es igual, donde ellos ofrecían un incienso y que ese incienso subía a la presencia de Dios. Ese incienso tenía una mezcla que tenía que pesarse de manera específica, y después que se pesaba específicamente se ponía el incensario y ahí se prendía, y tenía que ser así. Dos hermanos chistosos que se les dio por hacerlo a su manera, que comenzaron a tomar sidra de más y se embriagaron un poco, le pusieron un poquito más de lo que le dijeron, y ese día, ¿qué hizo Dios? Los mató, para que quedara un precedente en todos los sacerdotes de que cuando se presentaban delante de Dios tenía que ser bajo los parámetros de Dios y no como la gente quería. Y eso quedó un precedente muy grande. Ahora acá Jesús, si usted lee esto bien en su casa, está hablando de sacerdotes, de alguien que está ofreciendo, pero ya no ofrecemos nosotros incienso. ¿Qué es lo que dice el Salmo 141, versículo 2? David, adelantado en los tiempos, dijo que en las oraciones nuestras suban como incienso delante de Dios. Quiere decir que en el Nuevo Testamento ya no tenemos que hacer todo eso, pero eso es un privilegio. Usted no tiene que ponerse nada de un traje especial. Lo único que tiene que lavarse es la cara y peinarse y estar como despierto para orar. Mientras toda esta gente tenía que de pie a cabezas purificarse, tenía que coger y colocar una serie de ingredientes y después prender ese incensario, y eso lo hacía una sola persona y todos los demás miraban porque nadie lo más lo podía hacer. Ahora todos nosotros podemos prender la oración y hacerlo, y por eso es un privilegio. Y acá Jesús está diciendo el primer principio de oración en su vida. La oración es tan importante como el que la ofrece. ¿Por qué mucha gente no tiene poder en las oraciones? Porque está buscando lo que yo busqué por muchos años: aprender a saber qué decirle a Dios. Yo por muchos años comencé a buscar cómo aprender qué tengo que decirle a Dios, qué palabras yo puedo usar para mover a Dios. Comencé a tratar de aprender, entonces aprendí muchas oraciones que podría enseñar toda esta mañana, que son también buenas: oraciones de guerra espiritual, oraciones de fe, oraciones de acción de gracias, oraciones de petición, oraciones. Hay como 7 niveles de oración.
Entonces yo quise aprender qué decirle a Dios para que Dios respondiera. Y después comencé a entender que es tan importante la oración como quién la está ofreciendo. Entonces nosotros ya no ofrecemos incienso, ya nuestra mezcla no son como en el pasado de mirra y una serie de especies aromáticas, sino cuál es la oración en niveles. Jesús nos enseña en el versículo, y volvamos otra vez a Hebreos 5:7, 3 niveles de oración. Y quiero decirle rápidamente porque ahí está el secreto de la vida de oración de Jesús. La Biblia dice que Jesús presentó ¿qué? Número 1, oraciones. Después se presentó ¿qué? Súplicas. Y después ¿qué presentó? Lágrimas. ¿Dónde hizo Jesús esta oración que lo muestra la Biblia? Tal vez lo hizo varias veces, pero para mí el momento más angustiante de Jesús mientras estuvo en la tierra pareciera que fue la cruz, pero para mí es antes de la cruz, es el Getsemaní. ¿Por qué lo digo? Porque es la primera vez donde Jesús abre el corazón a 3 personas. Nunca va a encontrar un versículo así, casi que en la Biblia, donde Jesús coge a 3 personas y le dice: yo quiero que ustedes me acompañen a orar. Ese era lo que estaba por enfrentar, que no quería sentirse solo. Yo quiero que me acompañen a orar. Y dice así en la versión NTV: mi alma está destrozada hasta la muerte. Mi alma está en profunda angustia y sufrimiento, y quiero que me acompañen a orar. ¿Cuál fue la oración de Jesús en ese Getsemaní? Oró 3 veces. Yo he estudiado esos pasajes una y otra vez. Para mí, creo que la oración comenzó a las 2 de la mañana. Comienza el proceso de oración donde Jesús va con los 12. A 9 le dice: ustedes se quedan acá. Coge a 3 más y le dice: quiero que me acompañen unos metros adelante. Y después, cuando está 1 metro adelante, le dice a los 3: quédense acá. Y él va un poco más adelante y se arrodilla y comienza a orar. ¿Qué es la oración que hacía Jesús? Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que la tuya. Jesús sabía que vino a la tierra. Algunas personas me han dicho: él estaba dudando de ir a la cruz, pastor. No estaba dudando de ir a la cruz, porque él sabía que vino. Eso es para otra predicación. Pero él estaba haciendo la oración: Señor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga tu voluntad. 1 hora después regresó. ¿Por qué dice que yo creo que fue 1 hora? Porque él les dijo: no habéis podido velar conmigo 1 hora, duró orando 1 hora, y le dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. Ahí está dando la pista de cómo era su vida de oración. Velad y orad para que no entréis en tentación, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Vuelve otra vez y va a orar por segunda vez. ¿Qué ora ahorita? ¿Han leído ustedes qué ora después? Lo mismo. Padre, pero ya no son oraciones. Comienza el proceso de rogar. Y este versículo nos dice más. Comenzó a suplicar grandes ruegos. Dios, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Regresa y los encuentra dormido 1 hora más. A las 4 de la mañana vuelve otra vez, y la última. Y el libro de Lucas nos da otra pista donde dice que Jesús estaba orando con lágrimas, y era tan profunda su angustia que de su rostro comenzaron a caer gotas grandes de sudor como de sangre. Eso, para que pase, es un tema que sucede por la angustia, donde una persona se le rompen en su cerebro, se rompen unos vasitos y la persona se comienza a mezclar con sangre por la angustia que está sufriendo o por el dolor que sufre. Y Jesús comenzó a orar tan fuerte que la Biblia dice que Dios envió un ángel para fortalecerlo. Y siempre me he preguntado: ¿qué hizo ese ángel? ¿Qué le dio a Jesús para fortalecerlo? ¿Le dio una comida como a Elías? Yo creo una de las razones que vino ese ángel fue a recordarle que lo que él estaba por hacer valía la pena para toda la humanidad. Es lo que yo pienso, que Dios vino a esto. ¿Qué hizo en esa oración? Esa última oración: pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que la tuya. ¿Qué es lo que quiero que usted entienda y capte esta mañana acerca de la vida de la oración? La oración fue la misma. ¿Qué cambió? Nada. Lo que fue cambiando progresivamente, ¿qué fue? La intensidad de la oración. ¿Por qué Dios a veces no contesta de una? Porque es la pregunta que la gente yo me hice por mucho tiempo: ¿por qué yo tengo que ir a decirle a Dios casi con lágrimas? Mientras Jesús iba y volvía una y otra vez, acá viene otro secreto de la oración que está ligado, o otro pensamiento, y es:
Mi oración no busca cambiar a Dios. Él nunca buscó cambiar a Dios porque él ya sabía qué es lo que Dios iba a hacer. Lo que él buscaba era otra cosa y lo vamos a ver al final. Porque si usted ora pensando de que Dios va a cambiar de parecer, usted está equivocado orando. Porque la persona que más lo quiere ayudar a usted en la vida es Dios, no es la persona que lo está atacando a usted, todo lo contrario. Y Jesús está haciendo la misma oración y en el proceso va y vuelve una y otra vez para mostrarnos una cosa. Que lo que va a cambiar no es la oración. ¿Quién es el que va a cambiar? Usted, una vez, ya lo último. ¿Y usted sabe qué pasó cuando son las 5 de la mañana? Regresa, todos están dormidos. Pareciera que fue pereza, pero hay un versículo que nos da pistas y es que todos estaban cansados y durmiendo por la tristeza que tenían. ¿Qué es el cuadro que yo he visto? Todos se pusieron a llorar al escuchar gritar a Jesús. Y lloraron tanto, ¿no le ha pasado a usted? Que usted llora una noche tanto que queda dormido profundo. Eso fue lo que pasó para mí. No era que eran perezosos y holgazanes allá que todos durmiendo mientras Jesús lloraba. Era que ellos lloraban, al ver a Jesús clamar con tanta angustia, comenzaron todos a llorar. Y no se aguantaron y quedaron todos profundos. Del sueño, del dolor, de ver lo que estaba por pasar. Cuando Jesús viene y los levanta, por eso, miren lo que sucede. Ellos están todos dormidos y le dicen, levántese, la hora ha llegado. Y ya enfrenta todo de una manera diferente. ¿Quién cambió? Él entró débil, diciendo, mi alma está angustiada hasta la muerte. Y salió diciendo, llegó la hora, estoy listo para enfrentar todo esto. Quiere decir que entre ir y volver, el corazón va siendo transformado, no es Dios el que va cambiando. Entonces el primer secreto de la oración es que es más importante muchas veces lo que Dios va a hacer en usted que lo que usted le va a decir a Dios. Por eso es que Dios se demora en responder, porque una persona que pide e insiste es una persona que está interesada en lo que pide. Cuando una persona hace una petición y se va y le da lo mismo, si se la responde o no se la responde, no está interesado en una respuesta. Las personas que están interesadas en una respuesta son personas que aprenden a llamar, que aprenden a pedir, aprenden a tocar hasta que la puerta se abre. Entonces, ¿cómo yo sé que alguien está interesado en algo o en alguien? Es porque esa persona no deja de insistir. Y Dios es el mismo. Dios no cambia. Lo que va a cambiar en usted, ¿qué es? Sus motivaciones, se van a refinar sus procesos, su entendimiento comienza a ser cambiado. Cosas por las cuales usted pedía de una manera, ahora usted las va entendiendo y va pidiendo de otra manera, ya va purificando sus motivaciones. Cuando yo comencé a ser un predicador, mi oración era, Dios, úsame para tu gloria. Pero muy en el fondo, realmente no era para tu gloria, es que quería ser expuestos, quería ser reconocido. Pero en el proceso del tiempo yo comencé a orar y me di cuenta que Dios me dijo, estas motivaciones son buenas, pero detrás de esa motivación hay algo que impide que se cumpla lo que tú oras. Y es, tú quieres ser usado para mi gloria, pero también para la tuya. ¿Qué tiene que pasar? Un proceso de purificación. Y hasta que no vino ese proceso de purificación, de ya dejar de pensar qué piensan las personas para saber qué le interesa a Dios que yo diga, pueda que eso no sea tan popular para alguien, ya usted deja a un lado y Dios comienza a cumplir las oraciones. Porque es la misma oración. Lo que pasa es que entre ir y volver y volver a hacer la misma oración, Dios le va indicando a usted que hay algo que está mal en su corazón y que tiene que salir ¿cómo? Hasta por las lágrimas, hasta que venga un profundo arrepentimiento. En el caso de Jesús no era arrepentimiento, era poder hacer una cosa que se llaman oraciones líquidas. ¿Qué es una oración líquida? Derramar el alma delante de Dios a través de una oración. No son muchas palabras, son lágrimas que se transportan en oraciones al cielo. La Biblia dice que Ana estaba en tan profundo dolor por todo lo que ella vivía, pero tenía en su alma un tapón y era una amargura. Y dice la Biblia que lloró hasta que se quedó sin fuerza. Después de eso se lavó su rostro e hizo una oración con libertad, porque hizo una oración de ¿qué? Oraciones que vienen del alma. No son muchas palabras, ¿qué son? Vidas rendidas. La Biblia dice que Nehemías, un hombre que ya tenía una posición muy buena, vivía súper bien. Nehemías podría tener el sueño que cualquier judío quería tener porque eran extranjeros en tierra ajena. Y usted extranjero vivir al lado del tercer hombre más importante, de la persona más importante de la tierra, eso es algo que usted tiene asegurado su futuro, usted, su esposa, sus hijos y todo el mundo lo tiene asegurado. Pero un día vino a visitarlo un familiar que vino de Jerusalén y le dijo, él le pregunta, ¿cómo está Jerusalén? Y le dijeron, Anani le dice, todo está en ruinas, todo está mal. Dice la Biblia que él se sienta y duró 3 días llorando. No comió, se sentó del dolor y se puso a llorar por 3 días. Y en esos 3 días hizo la oración que he hecho muchas veces en mi vida. Yo he copiado la oración de Nehemías.
Si hay alguien que cuando me gusta enseñar de oración en el Antiguo Testamento, mi persona preferida después de David es Nehemías. Porque Nehemías es un hombre importante que se mueve en esferas diferentes y que aprendió a orar pese a sus ocupaciones. Y él oró y le dijo a Dios por 3 días, ¿qué debo hacer, Dios? Y le dice, tú eres la persona que va a ser la respuesta a esa necesidad. Lo que quiero decir con todo esto es que las oraciones, cuando tienen esa mezcla perfecta de peticiones, más súplicas y ruegos y a veces de lágrimas, llegan a abrir los cielos. Porque eso muestra de que usted sí está interesado en lo que está pidiendo. Eso sí comienza a transformar y al final Dios es el mismo y la respuesta es la misma. ¿Quién cambió? Usted. El segundo principio que quiero enseñar esta mañana está ahí mismo. Dice el versículo 7. Mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones, súplicas con gran clamor y lágrimas al que podían rescatar de la muerte. ¿Y qué dice ahí? Y Dios oyó su oración. Él dice, Él levantó sus oraciones al que podía, ¿qué? ¿A quién levantó sus oraciones? Al que podía rescatarlo de la muerte. ¿Quién era el que podía rescatarlo de la muerte? Ahí dice, y Dios fue el que lo oyó. Por muchos años y hasta el día de hoy, la persona, de las personas que yo haya leído, que creo que más me ha impactado del género femenino, es la señorita Kathryn Kuhlman. Nunca de todas, hay muchos hombres de Dios que me han impactado, pero de la mujer, yo creo que para mí ha sido Kathryn Kuhlman. Yo he leído tantas sus historias, me han impactado. De por sí, estos días estaba leyendo otra, de tantas cosas que hizo Kathryn Kuhlman. Los servicios de Kathryn Kuhlman, nunca oró por un enfermo, nunca le puso las manos a los enfermos. Simplemente se paraba, adoraba y la gloria de Dios descendía y ella comenzó a decir, allá hay alguien que se sana, allá hay alguien que está sanándose, un cáncer en esa persona está desapareciendo, en la fila de aquí está pasando. Miles de personas se sanaron, pero miles de personas se sanaron en su ministerio. Pero hay un capítulo que yo me encontré un día en su vida que me impactó mucho y es cuando Kathryn Kuhlman está en una crisis. Kathryn Kuhlman desde niña, Dios la escogió por un propósito y en ese propósito ella comenzó a servirle a Dios, pero en el camino se enamoró de una persona equivocada y se casó con un hombre equivocado, porque este hombre la engañó. Este hombre era casado en otro estado y él la conoció en otro estado y dejó a su mujer botada allá y se casó con Kathryn Kuhlman. Y Kathryn Kuhlman descubrió todo esto, de decir, estoy casado con alguien que está casado, pero yo a este hombre lo amo mucho y ya me queda difícil dejarlo. Así que ella se hizo a un lado y dejó que el ministerio de este hombre se levantara. Este hombre fue tan reconocido que este hombre fue de las primeras personas que usó un proyector en una iglesia, porque se lo inventó. Era un hombre brillante, un predicador y un conferencista de locura, decían las personas que lo conocieron. Y Kathryn Kuhlman se hizo a un lado y vio la sombra de él. Renunció a todo por el amor que le tenía a este hombre. Pero un día, ella muy triste, muy confrontada con la vida, se fue caminando, hablando con Dios y llorando. Y caminó y caminó y caminó hasta que llegó a un lugar y se estrelló con una pared. Y cuando levantó sus ojos, vio que no había ni para la izquierda ni para la derecha manera de devolverse. Y cuando ya se iba a devolver, Dios se le apareció y se le reveló y le dijo esto. Dios le habló y le dijo, Kathryn, tú estás en un callejón sin salida, esa es tu vida. Van a pasar 2 cosas. O tú tomas la decisión hoy de renunciar a todo y volver a mí y confiar en mí y de depender en mí, o seguir como estás, pero tu vida nunca será la misma. Ella le llama ese día el día que Kathryn Kuhlman murió, porque ella de ese lugar se devuelve, termina con su esposo, lo saca de su vida y se queda sola hasta los últimos días de su vida. Porque ella dijo, yo necesito, y dicen que el éxito de Kathryn Kuhlman es el segundo secreto que quiero decirle. Fue el secreto por el cual Dios, lo que dicen las personas que estuvieron con ella es que cuando Kathryn Kuhlman se subía, era como si Dios se subiera con ella al lugar. Literalmente la gente podía percibir en el ambiente que no había alguien que la acompañaba a ella donde estaba. Muchas veces la gente no sabía, para que ustedes sepan lo que está pasando, Kathryn Kuhlman no podía entrar por la iglesia, por la puerta, porque la gente no la dejaba entrar, entonces entraba por la cocina de los hoteles.
Y un día la gente estaba en el auditorio arriba y ella entró por todos los lados los cocineros y los cocineros no sabían que estaba entrando Kathryn Kuhlman y comenzaron todos a caerse y la gente comenzó a llorar. Y arriba, en el lugar de la reunión, comenzó la gente a llorar, pero no sabían que Kathryn Kuhlman estaba pasando por debajo de ellos. Para que ustedes vean lo que quiero decirles, era que Dios iba con ella siempre. Entonces, ¿cuál es el secreto de Kathryn Kuhlman? Dicen algunos, no oraba por enfermos. Ella le dijo muchas veces a Oral Roberts, un hombre muy famoso, yo no tengo el don de sanidad. Yo no tengo don de sanidad. ¿Por qué la gente piensa que tengo don de sanidad? Yo lo único que hago es pararme en el altar, adorar a Dios y todo lo demás comienza a hacerlo Dios solo. Comienza el Espíritu Santo a caminar. Y yo siempre he amado eso. Yo digo, eso es lo que quisiera en mi vida. Es decir, Dios camina en medio de nosotros. Y esa es nuestra oración y nuestro deseo, que el Espíritu Santo pueda estar en medio de nosotros. Y acá dice algo, que ese es el secreto número 2 de la vida de oración de alguien que la quiere transformar. La oración, lo que quiere y cuál es la meta que tiene en usted, no se le olvide lo que le voy a decir, es crear una dependencia. Las personas que toman la vida de oración de manera seria se vuelven dependientes de Dios. Dios para ellos se vuelve una adicción, no fanatismo, una adicción. Acá Jesús dice que Él lloró, suplicó, rogó al que era, al único que podía librarlo de la muerte. Él sabía que su vida se la podía confiar ¿a quién? A Dios, que era el único que podía transformar su situación. Llega un momento, y ojalá usted llegue rápido, donde uno se convence que usted puede tener contactos, capacidades, usted puede tener estudio, usted puede tener recursos, usted puede tener detrás una espalda grande, que usted tiene que decir, yo tengo una espalda de atrás que me van a respaldar financieramente, un montón de cosas. Pero usted puede decir, usted llega a un momento de la conclusión de decir, mi vida depende de Dios. Y eso todo el mundo lo dice en una iglesia. Pregúntele a cualquier cristiano, dice, nosotros dependemos de Dios. Vaya y vívanlo en la realidad. Eso es una cosa que usted dice para afuera, pero otra cosa es cuando usted dice, mi vida depende de Dios verdaderamente. Todo lo que soy, todo lo que hago depende de Dios. Jesús entendió, lo aprendió, de que su vida, el único que se la podía librar era ¿quién? Y usted dice, pues Jesús lo sabía. Mire lo que dice en la historia que le estaba relatando del Getsemaní. Cuando Jesús se levanta y sale a las 5 de la mañana, casi 6 de la mañana se levanta y ¿qué dice? Vienen un montón de soldados a apresarlo. Y preguntan, ¿quién es Jesús? Y Jesús dice, yo soy, y todos se fueron al suelo. Y se levantan y se forma una locura. Y Pedro saca una espada y dice, esto se agarró la pelea y Pedro no entendía lo que pasaba. Y le baja la oreja a un hombre y Jesús recoge la oreja y se la pone otra vez y calma a todo el mundo y dice, calma, yo estoy acá, llévenme preso. Por eso le digo que ya Jesús estaba en otra dinámica. Dice, llévenme preso. Y mire lo que dice él. Pedro, ¿qué estás haciendo? ¿Tú crees que yo no podía orar en este momento al Padre y enviar una legión de ángeles y me saca de este problema? Jesús lo sabía. Jesús sabía que todos esos soldados eran nada delante de los ángeles de Dios y los ángeles lo podían librar. Pero es ahí donde uno llega a un nivel a decir, es como decir, Jesús tenía los contactos para que lo libraran donde estaba. Pero él dice, el que me debe librar de acá, ¿quién es? Dios. Hay un libro, de mi autor preferido es Matt Lucado, el del pasado, pero el del nuevo también me gusta bromar del pasado. Y ese libro, cuando los ángeles guardaron silencio. ¿Se imagina a todos los ángeles en el cielo? Déjenos ir, Dios, y sacamos a Jesús de ahí. Déjenos ir. Y el silencio de Dios es, nadie puede ir a rescatarlo. Señor, lo van a matar. Ese es el plan eterno, porque dice la Biblia que ni los ángeles sabían el plan eterno de Dios. Dios lo escondió. Los ángeles se dieron cuenta de lo que iba a hacer Jesús fue cuando ya estaba en la cruz. De resto no lo sabía, ni el diablo lo sabía, porque el diablo también fue un ángel. Por eso Dios reservó eso. Y los ángeles, déjenos ir. Y él dijo, por eso cuando usted lee esto, usted dice, no, pues sí, el que lo puede librar de la muerte. Es que lo podían librar. Pero él decidió que someterse a la voluntad de Dios. Porque Jesús dependía de Dios. La persona que no ora no depende de Dios. El día que usted comience a cortar la oración, ese día usted dejó de depender de Dios. La oración
es la muestra que alguien sigue dependiendo de Dios para todo lo que hace, para todo lo que hará y para todo lo que es. Créame, la oración no se trata de cambiar a Dios, ya Dios sabe todo. La oración se trata de cambiarlo a usted y de cambiarme a mí. Antes que se lo pida, dijo Jesús, ya Él sabe lo que va a hacer, lo que usted necesita. Entonces, ¿para qué oro si al final ya sabe lo que yo necesito? Es que hay un tema más profundo de todo esto en la vida, y es hacernos dependientes. El salmista, que fue un adelantado, vuelvo y le digo, un adelantado en la vida de oración es el salmista David, y él dijo, ni aún mis suspiros te son ocultos. Era mi predicación favorita porque Dios me dijo un día, ese versículo me lo reveló cuando era un joven, me dijo, este versículo va a ser un lema para tu vida. Aprende a presentar todo, hasta tus suspiros a mí, y te vas a dar cuenta que yo te voy a mostrar el camino, te voy a mostrar mi voluntad y te voy a guiar para lo que tengas que hacer en la vida. Todo, porque es una dependencia. Si yo lo presento todo ante Dios, debemos de presentarlo todo ante Dios. Todo. Y termino, pues ya vi el reloj. Y lo último me encanta. Lo último, además, de todo, yo digo, lo último de estos versículos es sobrenatural. Jesús, Dios oyó a Jesús sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía a Dios. Oiga, estamos hablando del Hijo de Dios. Y miren lo que es el 8. Por favor, el 8. Aunque era hijo de Dios, ¿puede leer usted eso? Aunque Jesús era hijo de Dios. Solo Adán y Jesús pueden decir que son hijos de Dios realmente. Nosotros somos hijos de Dios porque el Espíritu Santo nos adoptó. Pero cuando Adán le preguntaba, ¿y quién es su papá? No, pues Dios me engendró. Cuando preguntaban a Jesús, escribe el nombre de su papá, Jehová de los ejércitos. Porque literalmente son hijos de Dios. Aunque era Jesús, y entre 8 días y sigo con la oración porque tengo un sentir que debo de seguir. El secreto de la oración que Jesús tenía, depender, temor reverente, aprender de que la oración es tan importante como el quien la ofrece, ofrecer la oración como un sacerdote, eso ya es para otro nivel de intercesión, que lo dejamos para otro tiempo, pero esto es un tema que Él es hijo. Es hijo. Esta fue la corrección que Dios me hizo. Yo dije, Dios, Él tuvo el 99% porque una oración no tuvo respuesta. La oración es, líbrame, y tú no lo libraste. Y ahí viene el entendimiento que Dios trajo. No todas las oraciones tienen la respuesta que la persona pide, sino la respuesta que la persona necesita. Y Jesús tuvo el 100% de respuestas porque el Señor no lo libró de la muerte, pero le dio lo que Él necesitaba. ¿Qué es lo que Él necesitaba? Fuerza, fortaleza para enfrentar la muerte. Porque quiero que usted sepa que hay cosas que Dios a usted no lo va a sacar. Va a dejar que usted atraviese. Van a haber valles donde todos tenemos que cruzar algún día. Valles de sombra de muerte. Dios algún día nos va a dejar y va a permitir que atravesemos periodos de tentación y luchas y batallas. Pero lo que Dios sí promete es que Él nos va a dar salida, que Él nos va a dar luz, que Él nos va a guiar. ¿Y cuál fue la respuesta que Dios le dio a Jesús? No lo que Él pedía, era lo que Él necesitaba. Dios le respondió su oración. ¿Por qué? Por una sencilla razón que está escrita acá y que con esto quiero finalizar esta mañana. Aunque era hijo de Dios. Lo leí en 5 versiones porque pensé que esta versión estaba equivocada. Y las 5 versiones me señalan lo mismo. El interlineal griego me señala lo mismo. Jesús aprendió. ¿Qué aprendió Jesús? Léalo. Jesús aprendió. ¿Qué aprendió? Obediencia. ¿Cuál es la meta que Dios tiene cuando usted ora? Hasta que usted no aprenda a obedecer la palabra y se una con Jesús. La palabra dice en Juan 15, si oyes mi palabra y mis palabras permanecen en vosotros y las pones por obra, todo lo que pidas te será hecho. Entonces, ¿dónde estaba el secreto de Jesús? Que Jesús aprendió a hacer la voluntad de Dios, aprendió a depender de la voluntad de Dios, aprendió a hacer la voluntad de Dios. Obedecer es algo que se aprende. Por eso hay personas que tienen retrasadas muchas bendiciones de Dios, respuestas de Dios,
¿Por qué están retrasadas? Porque Dios está esperando que la persona aprenda. ¿Qué es lo que tiene que aprender? A obedecer. Jesús le tocó aprender. Jesús le tocó aprender. Entonces, ¿cuál es el tercer secreto de la vida de oración? Jesús aprendió a confiar en la soberanía y la sabiduría del Dios eterno. Usted y yo pedimos cosas de manera limitadas. Por eso Pablo en Efesios 3 dice: Dios nos dará más allá de lo que pedimos y de lo que entendemos. Nosotros pedimos algo, pero Dios mira todo el cuadro completo. Y Dios está más interesado en ¿qué? En que nosotros aprendamos a obedecer. Para Dios, en una noche le puede cambiar la historia a usted como se la cambió a los judíos. En una noche se la puede cambiar. Porque para Dios no existe límite. Dios puede inclinar el corazón de una persona y decirle: tienes que bendecir a esa persona. El año pasado, antes de terminar este año, yo solamente tenía un deseo en mi corazón de algo específico, y vino una persona y me llamó que no viene a la iglesia y me dice: yo tuve un sueño con usted, y en el sueño Dios me dijo: no se olvide de ese hombre y tiene que entregarle 2 millones de pesos. Yo casi no hablo de esos testimonios porque no me gusta, porque no quiero que la gente piense que manipulamos con esto, pero quiero decirle para que usted entienda cómo es Dios. Él me dijo solamente, yo le dije: ¿quiere una cita con usted? Le digo: no tengo tiempo para citas, hermano, me disculpa. Me dice: no tiene que demorarse nada. Desde el carro y el carro mío, ahí hacemos todo. Porque yo dije: es que para Dios no es difícil. Un día cogerlo a alguien, una persona, y decirle: mire, hermano, usted ha golpeado 1000 puertas, y por fin Dios coge a un gerente, coge a alguien y dice: mire, háblele, déle trabajo a ese muchacho. ¿Usted cree que para Dios es difícil? Con una persona que está moribunda, y como dijo Marta: es que si usted estuviera acá se sana. Y Jesús lo que está diciéndole es: mi poder está más allá de mi presencia. Yo lo puedo sanar. ¿Cuál es el problema? Si nosotros en el proceso aprendemos lo que Jesús tuvo que aprender: a obedecer, a someterse a Dios y a entender algo: Dios sabe más de lo que usted y yo sabemos. ¿Estamos? Por eso Jesús decía: yo sé que si yo oro al Padre, el Padre me va a contestar. Y Dios lo fortaleció. Hay veces donde Dios lo va a librar de la cruz a usted, pero hay veces donde no lo va a librar de la cruz. Hay veces donde Dios no permite que usted pase por esa situación, lo libra, lo saca. Y hay veces donde dice: lo voy a dejar pasar. Si pasa o lo libra, las dos necesita de Dios. Necesita de Dios. ¿Cómo cambia todo? Es con una sencilla oración. Te cierro ya la enseñanza diciéndole esto: por muchos años yo tenía 2 cosas que tuve que corregir. Y era: yo quería orar todos los días 1 hora. Entonces yo ponía el reloj, y cuando llegaba al 52 minutos yo miraba: faltan 8, ¿qué hago más? Comenzaba a repetir y a rellenar para que terminara. Y decía: wow, oré la hora. Y mira, con esa sensación yo lo logré. Y después comencé a entender: esto no se trata de cuánto tiempo es, sino se trata de qué, de cuánto yo estoy sometido a Dios. Es que podría pasar horas y horas enseñando esto, porque la tierra responde solo al gobierno de la gente que está gobernada. Por eso Dios le dijo a Adán, y esa maldición está en la tierra hasta el día de hoy: la tierra te producirá espinos y cardos, y con mucho esfuerzo te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Porque la tierra le responde solo a los que están gobernados para poder levantar esa maldición. Y el gobierno de Dios en la vida de una persona llega cuando la persona está sometida y depende de Dios. De resto, la tierra no le devuelve, no le entrega, no le da. Porque la tierra está bajo una maldición y no se ha quitado todavía. Por eso la tierra hasta el día de hoy sigue gimiendo con dolor de parto para que los hijos de Dios sean redimidos, para que Dios venga y la restaure. Entonces, ¿cómo hacemos para que la tierra nos devuelva todo lo que Dios, si somos gente bendecida, necesitamos entrar en un nivel de gobierno? Porque la tierra sí le responde al gobierno de Dios. Y ese gobierno de Dios pasa cuando usted ora. Pues usted tiene que aprender a entender la soberanía de Dios. Cuando Pablo, y ese es el texto que hace 8 días dijimos, se está convirtiendo, la única objeción que tiene Ananías, la única objeción, ¿cuál es? Señor, ese hombre que tú me estás mandando a discipular, ese hombre ha encarcelado,
ese hombre ha hecho daño y ha conspirado la muerte de muchas personas. ¿Qué fue lo que Dios le respondió? Es cierto, Ananías, pero ese hombre que ha hecho todo esto va a ser el hombre que va a transformar las naciones. ¿Qué nos muestra eso? Que usted y yo vemos parcialmente. ¿Y Dios qué está mirando? El cuadro completo. Por eso usted cuando ore deje a Dios ser Dios, no le meta la mano, Dios se encargará del resto. Usted ore y Dios comienza a trabajar. Usted se somete a Dios y Dios comienza a trabajar. Porque el problema es cuando comenzamos a meterle la mano nosotros. A decirle a Dios, Dios, es que yo sé que tú necesitas también de mi ayuda. Sí, claro, porque Dios va a bendecirnos si trabajamos, porque Dios es el que usa para hablar, pero usted nunca lo haga si no se ha sometido a Dios, porque no va a dar resultados. Cuando yo me convertí en la iglesia que estuve, en la iglesia había una mujer que todos las queríamos. Era una mujer bien chévere, era como alegre para la alabanza, y además era una mujer que tenía unas responsabilidades de iglesia. La iglesia era muy chiquita, como 40 personas, 50 personas, y ella tenía un novio terrible. Ella estaba ennoviada con una persona que yo percibía que la gran mayoría de la iglesia no compartía, porque el hombre era toma trago y porque el hombre era como mujeriego, es lo que decían las malas lenguas de la iglesia. Yo era nuevo, pero parece que sí era cierto. Yo después me hice un poco amigo de él, y un día sé que alguien le dijo: ¿usted por qué no termina con él? Él no le conviene. Él dijo: mire, yo sé una sola cosa, Dios me lo ha dado él a mí, yo lo sé y yo estoy orando para que Dios haga lo que tenga que hacer. Le resumo la historia diciéndole: hace 2 años me contaron que vino acá a Colombia, no pudimos vernos, y ahora es un profeta en Estados Unidos. Y me decían, Dios lo usa, él casi que está ciego, joven, pero Dios lo usa poderosamente. Entonces lo que quiero terminar esta enseñanza diciéndoles: dejemos que Dios haga lo que tenga que hacer. Uno mira parcialmente, uno dice: no, esta persona no creo. Usted no sabe en lo que usted se puede convertir, porque uno mira el pedacito que los ojos ven. Lo que Jesús nos enseña en la oración es: Dios es soberano, y es mejor confiar en su soberanía y en su sabiduría que en lo que nosotros podamos orar. Pongámonos de pie y terminemos. Señor, estamos agradecidos esta mañana contigo, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque tú eres fiel. Tu nombre es maravilloso. Nosotros esta mañana decidimos confiar en ti, Señor. Descansar en ti, Señor. Jesús, tú eres bueno, tú eres fiel. Delante de ti están nuestros caminos, delante de ti están nuestras sendas. Queremos aprender a depender de ti, Señor. Queremos aprender a confiar en ti, Señor. Glorifícate, Señor. Glorifícate, Señor. Tú nos vas cambiando en el proceso, Señor. Vas purificando nuestra mente, nuestras decisiones, nuestras motivaciones. Muchos empezamos pidiendo cosas que no eran malas, pero la motivación no era la correcta. Pero entre ir y volver una y otra vez, todo comenzó a ser transformado y purificado, Señor. Porque ir una y otra vez genera dependencia de ti, Señor. Señor, te alabamos a ti, Señor. No es fácil rendirse totalmente a Dios. Todos tenemos esa lucha diaria. Algunos la tienen un poco más fuerte que otras, pero todos hemos estado en etapas donde nos cuesta rendirnos definitivamente para que Dios haga lo que Él quiere hacer. Rendimos la humanidad, la debilidad. Señor, rendimos la imposibilidad de a veces sentir que no podemos cambiar, que no podemos dejar,
sentir un peso abrumador en el alma, Señor. Rendimos esto en la cruz. Dependemos de la gracia, dependemos de tu poder, de tu fuerza. Tú eres el único que nos puedes librar en todos nuestros caminos. Y si un día no nos libraras de la muerte física, la muerte espiritual no nos podrá arrebatar, porque partiremos a tu presencia, Señor. Porque en Cristo somos más que vencedores. Ni siquiera somos vencedores, somos más que vencedores, Señor. Gracias, Jesús, esta mañana. Gracias por cada persona que está en casa, Señor, escuchando la enseñanza. Espíritu Santo, comienza a tocar, comienza a ministrar, comienza a sanar, comienza a renovar, Señor. Gracias. Muchas gracias, Señor. La gloria, la honra, el honor sean para ti, Jesús. Gracias. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos, que estén muy bien.